otro lado también tenemos la estructura del pie de presupuesto de una obra por contrato. Aquí en la estructura estamos observando que se tiene el costo directo, es uno de los primeros costos que se tiene en el pie, que viene de la suma de todo el cuerpo del presupuesto. A estos aplicamos gastos generales entre fijos y variables, que estos son porcentaje de los costos directos. Luego tenemos la utilidad, que es un porcentaje del costo directo. Luego tenemos el subtotal, que es la suma de costo directo más gastos generales más utilidades. Luego tenemos el IGB y finalmente el total, ¿no? El total va a considerar la suma del subtotal más el IGB. Y ojo que aquí en los análisis de precios unitarios van a ir sin IGB. ¿Por qué? Porque acá en la parte del pie ya estamos aplicando IGB. ¿Ya? Entonces, como ya estamos aplicando el IGB en el pie, pues ya no lo colocaremos el IGB en los costos o en los precios de los recursos que ustedes coloquen en sus APOS. Además, cuando hablamos también de presupuestos en administración directa, pues indicarles que según el artículo 34, específicamente IPE 34.1 del reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, el vigente, nos indica que en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor de 9 meses, contados a partir de la ejecución, a partir de la fecha de determinación del presupuesto de una obra, del presupuesto de consultorías. Si bien es cierto, nosotros no nos sometemos, vamos a decir, en esa situación del procedimiento de selección, porque las obras por administración directa no se licitan, solamente licitamos aquellas obras que están o van a ser por contrato. Sin embargo, no hay una normativa, una acotación en la resolución de contralorías ni en otro tipo de normativas donde nos indique cuál es la fecha vigente para un presupuesto. Ante eso, nosotros hacemos un poquito esta similitud con las indicaciones que dan para obras por contrato, ¿no? Hacemos un poco la similitud y nos cogemos de eso. Y entendemos entonces que presupuesto de obras por administración directa también lo vamos a actualizar si es que pasan los 9 meses para ejecutarlo. Ya no sería para licitar, ¿no? Sería para ejecutar. Supongamos que un expediente está ahí dormido y yo lo cojo y el presupuesto y lo quiero ejecutar y el presupuesto está hace 10 meses, tendré que actualizar antes de la ejecución, ¿no? Ya no va a ser para el procedimiento de selección, pero sí para la ejecución. En cambio, en obras por contrato será para el procedimiento de selección, ¿ya? Y así hay muchas cosas que la resolución de Contraloría y las directivas que se tienen para obras por administración directa no te dan estos alcances. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Coger estos lineamientos brindados en la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, porque esos son para obras pues, públicas donde más se incide que son para las contrataciones, pero hay muchos aspectos técnicos que menciona y ustedes pueden trabajar con eso tranquilamente, ¿ya? Bien, en cuanto a la parte presupuestal, decíamos que uno de los aspectos, como ya lo mencionamos en la estructura, uno de los aspectos importantes que sí se trabaja fuertemente desde este punto de vista del presupuesto son los costos unitarios. Metrado ya no, metrado es algo que lo tenemos trabajado anteriormente, lo tenemos sustentado. Desde el punto de vista presupuestal, donde nosotros vamos a trabajar aquí a detalle, son los costos unitarios. Entendiendo de esta manera que un costo unitario es el costo económico por unidad de medida de la partida y que además se tiene que considerar que los costos unitarios deben de ser totalmente compatibles con las especificaciones técnicas. Por ejemplo, yo digo un metro cúbico concreto equivale a 526.04 soles, un metro cuadrado encofrado 80 soles y un kilo de acero 5 soles. Eso es un costo unitario. Pero ingeniera, ¿quién le da a usted ese monto económico? ¿Hay alguien que me los dé así nada más? Pues no, eso se tiene que calcular. Claro que la revista Costo ya te da ratios, ¿no? Te da un poquito parámetros, pero muy generales. Eso se debería de particularizar en función justamente a nuestro análisis, a nuestro detalle, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo nada más, pero tu objetivo es que justamente hayas ese monto económico en función a esa partida, a esa unidad de medida de su partida.
Y para eso, miren, para poder hallar este monto económico de la unidad de medida de la partida, nosotros trabajamos todo un contexto llamado análisis de costos unitarios, donde el objetivo es hallar el monto económico de la unidad de medida de la partida. Ese es el objetivo. Y como ustedes observan, por ejemplo, para que nosotros hayamos dado este monto de 526.04 soles, se ha tenido, ¿qué cosa? Que calcular estos componentes, mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Como ustedes ven, se suma mano de obra, suma materiales y se suma maquinaria y equipos, y entre los tres recién me da el costo unitario de esa unidad de medida de la partida concreta en columnas F''C 210, y donde hay todo un proceso, ¿no? Esto es todo, como les digo, un trabajo fuerte, ¿no? Es todo un estudio complejo que se hace de los costos unitarios, que sí hay software como el S10, como de repente otros programas que utilizan, pero que nada va a reemplazar al entendimiento de cómo hacer un costo unitario de forma tradicional. Yo considero que eso es algo pilar. Si ustedes quieren fortalecer la parte económica, de cómo hacer presupuesto, de interpretar, de ir a la esencia, pues tienen que ir a sus costos unitarios de forma tradicional, por ejemplo en Excel, ¿no? Y luego con toda esta base recién ir a un software, cualesquiera sea el software, ¿no? Entonces aquí miren, se hace toda una exploración de todos estos cálculos donde finalmente sale ese monto económico. Les voy a dar algunas acotaciones breves porque esto es algo pues más complejo, ¿ya? Normalmente les decía que para poder hacer estos costos unitarios yo recomiendo hacerlos de forma tradicional, en unas hojitas de Excel, y que luego vayan al software. Eso es una de las primeras recomendaciones, ya sean obras por contrata, por administración directa. En este caso de las obras por administración directa, pues la esencia, así como obras por contrata, no va a cambiar. Tu estructura es la misma. Vamos a tener, sí, algunas particularidades, unas diferencias, eso sí, pero la estructura, como ustedes lo observan, es la misma, ¿no? Tenemos datos que considerar para hacer mi costo unitario, luego tenemos el análisis de estos tres componentes, ¿no? De mano de obra, de materiales y de maquinaria y equipos. Ahora, ¿cuáles son estos datos fundamentales que nosotros necesitamos para hacer un costo unitario de un presupuesto, ¿no? Estos datos que necesitamos para hacer nuestros costos unitarios es el nombre de la partida, la cuadrilla y el rendimiento. ¿Correcto? Nombre de la partida, cuadrilla y rendimiento. Necesitamos esos datos para poder nosotros procesar el costo unitario. Datos que son formales, datos que yo no los voy a sacar de cualquier lugar, o porque me lo informaron así, yo nada más lo utilizo, porque lo encontré en la web, yo decido usarlo. No, esto es un dato muy delicado, que usted tiene que respaldarlo a través de documentos legales, formales. Y uno de estos documentos que nosotros tenemos en Perú para poder respaldar estos valores es CAPEC, la Cámara Peruana de la Construcción, pues nos brinda estos datos de rendimientos y cuadrilla de las partidas, y muchas de ellas las seguimos usando en la fecha. Obviamente esto está un poquito ya de hace muchos años, entendiéndose que algunos sí están desfasados, entendiéndose que también hay regiones, provincias, distritos del Perú en donde no se tienen estos valores, ¿no? Y se va trabajando a lo que el consultor proponga, un poquito por la experiencia. O sea, nos falta mucho aún por trabajar en rendimiento, ¿sí? Luego tenemos también el componente mano de obra, el componente materiales y el componente maquinaria y o equipos. Entonces, estos tres componentes para finalmente luego hallar el costo unitario van a tener que estructurarse bajo todo un proceso. Recuerden que los costos unitarios vienen a ser algo así como una receta donde yo debo de plasmar todos los componentes que requiero, vamos a decir, respaldado también por las especificaciones técnicas para que no existan problemas, ¿ya? Entonces yo normalmente recomiendo que, por ejemplo, cuando se están haciendo estos tipos de proyectos, les voy a mostrar rápidamente, puedan ustedes trabajar sus plantillas, ¿no? En Excel. Yo, por ejemplo,
recomiendo mucho eso, ¿no? Si van a hacer, por ejemplo, un costo unitario, háganlo en sus plantillas en Excel. Primero ahí fortalezca, ¿no? Y ahora, en cuanto a estos, esa realización de los costos unitarios, estos sí se van a armar algunos de los detalles dependiendo de la forma de ejecución. O sea, tu esencia, tu formatería no va a cambiar, pero sí hay algunas consideraciones más que todo en los costos que va a cambiar dependiendo si estamos en una u otra forma de ejecución. Algo lo mencionamos aquí. En cuanto a los análisis de costos unitarios, estos van a presentar una diferencia marcada entre un expediente técnico para una obra por contrata y una obra y un expediente técnico para una obra por administración directa, ¿ya? Si estamos hablando de un expediente técnico de una obra por contrata, en lo que refiere a los precios, en los análisis de costos unitarios, en el componente mano de obra serán los costos hora hombre que establezca el régimen laboral de construcción civil. Si estamos hablando de los materiales, serán los precios sin IGB. Y si estamos hablando de los equipos y o maquinarias, los costos hora máquina se obtendrán costos de posesión más los costos de operación. Si estamos hablando de los expedientes técnicos de una obra por administración directa, estos se van a hallar en relación a los costos. La mano de obra serán los costos hora hombre que la entidad establezca. Los materiales serán los precios con IGB. Y los equipos y o maquinarias serán los costos hora máquina, considerando costos de operación con IGB. En cuanto a los precios de los materiales, que también es un punto importante, ¿no? Que se tiene que saber en función a estas ejecuciones presupuestarias. Si estamos hablando de un expediente técnico de una obra por contrata, en lo que son los precios de los materiales no incluye IGB, decíamos, mientras que si es un expediente técnico de una obra por administración directa, pues sí incluye IGB, porque ustedes saben que en el pie, pues hay alguna estructura que sí la incluimos y que no la incluimos. Y dependiendo de eso es donde nos indican que en los APUs deberíamos incluir o no. Se sugiere que cuando hagamos expedientes técnicos, ya sea por administración directa, más que nada, ahí incidir en las obras por administración directa, así como en las de contrata también va a servir porque al final son precios, pero más que todo incidir en las obras por administración directa, porque es la que va a ejecutar la misma entidad. Ahora, estos precios puestos en obra deberían de considerar precios origen, más flete terrestre, más almacenaje y manipuleo, más mermas transporte, más viáticos, más otros. Entonces estos precios puestos en obra van a considerar todos esos componentes, de tal forma que cuando nosotros coloquemos el precio del material en el APU, sea el precio puesto en obra, y no un precio de repente solo de origen, donde de repente quede suelto el flete, donde quede suelto el almacenaje y manipuleo, donde quede suelto las mermas, porque eso ¿dónde lo vamos a calcular? Y va a haber una especie de confusión. En cambio, si tú me dices, ingeniero, su precio del material es puesto en obra, pues la cosa es mucho más manejable. En cuanto a los precios de los insumos, estos precios también son importantes. Sobre todo, esto es para, indistintamente si es una obra por administración directa o contrata, siempre la transparencia se tiene que dar. La transparencia es fundamental en obras públicas, sobre todo, ¿no? Es fundamental que usted demuestre cuáles son estos precios de los recursos, que usted no sobrevalore un costo de un material, porque le puede ir mal. Entonces tenemos que ser nosotros totalmente transparentes. Y una de las formas de decir que mi trabajo es serio y que soy transparente en esta parte tan álgida que es la parte económica, es haciendo cotizaciones. Bien lo menciona también las resoluciones de Contraloría en cuanto a sus directivas, por ejemplo, para obras por adicionales, que deberíamos de anexar 3 cotizaciones como mínimo de los recursos que estemos nosotros utilizando en los APUs, ¿sí? Una de estas, digamos, indicaciones, como ya les decía, es que hagamos los precios de mercado, hagamos precios de indagaciones de mercado, que anexemos 3 cotizaciones como mínimo. Estas cotizaciones, que tienen que ser por escrito, lo podemos obtener de fabricantes, de proveedores importantes, distribuidores importantes, tiene que hacerse sin descuentos, verificar dependiendo también del tipo de ejecución, si que va a ser con o sin IGB, y por lo general hacer esta cotización a fin de mes para evitar variaciones de los índices unificados.
Esto es un poco también para respaldar el tema de los precios. La opinión 05 del 2018 del OCE nos indica que dice aquí, ¿no? Que los que tengan a su cargo la elaboración de los expedientes técnicos deben realizar las indagaciones de mercado necesarias que le permitan contar con el análisis de precios unitarios actualizado por cada partida y subpartida, teniendo en cuenta los insumos requeridos, las cantidades, los precios o tarifas. Asimismo, en lo que refiere a los costos de las maquinarias y equipos, costo hora máquina o costo hora equipo, también estos dependen de la forma de ejecución. Si estamos hablando de obras por administración directa, por ejemplo, solamente se considerarán costos de operación, entendiéndose que los costos de operación son aquellos costos relacionados a que la máquina trabaje, como por ejemplo combustibles, lubricantes, filtros, neumáticos, reparaciones, mantenimientos y el operador. Y las obras por contrata van a considerar costo de operación más costo de posesión, entendiéndose que los costos de posesión, por ejemplo, son los costos por la compra de la maquinaria, como son los valores de reposición, gastos financieros, derechos de importación, desaduanaje, seguros, fletes de aduana a almacén. Bien, ¿cuáles son los reportes para presentar desde el punto de vista presupuestal? Tenemos el reporte principal de presupuesto, tenemos también el análisis de precios unitarios, la fórmula polinómica no va en administración directa, precios y cantidades, gastos generales, y bueno, el presupuesto analítico, que es algo que también es importante que lo consideremos, ¿sí? En cuanto a las valorizaciones, también según el decreto supremo, el 344-2018-F nos indica en su anexo de definiciones número 53 que las valorizaciones son cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de la obra en un periodo determinado. Además, el artículo 194 del reglamento refiere que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y que estos serán elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato por el inspector o supervisor y el contratista. En cuanto a los tipos de valorizaciones, tenemos los siguientes, ¿no? Tenemos valorización de obra principal, valorización de obras adicionales, valorizaciones de mayores metrados, valorizaciones de mayores gastos generales variables, valorizaciones de intereses por demora en el pago. De los que se ha mencionado, pues los 4 primeros son aquellas valorizaciones que sí van a aplicar a una obra por ejecución presupuestaria directa, por eso se ha puesto check. Mientras que la valorización de intereses por demora en el pago, pues no, esa solamente va a aplicar a obras por contrato, ¿no? Adicionalmente a todas las demás, esta también aplica a obras por contrato. Por eso le he puesto un X, porque en obras por administración directa no aplica. Las valorizaciones de obras principales provienen de tu expediente técnico original, con sus partidas y con sus metrados, tal cual. Las valorizaciones de obras adicionales van a depender de tu expediente técnico de la prestación adicional. La valorización de mayores metrados va a depender de este incremento de la partida que nosotros realizamos. Y la valorización de mayores gastos generales variables va a depender de las ampliaciones de plazo que nos aprueben, ¿sí? Muy bien, en cuanto a los modelos de valorizaciones por administración directa, vamos a ver cuáles son estas. Tenemos en cuanto a la plantilla, ¿sí? Tenemos este modelito. Este es un modelo de una valorización por administración directa. Entonces tiene aquí todo su, como por decir cabecera, están los datos de la obra, la entidad contratante, el contratista, residente, supervisor, periodo, fecha del presupuesto, especialidad, monto del presupuesto y monto contratado. ¿Mm? Luego tenemos aquí pues la primera parte que está con celeste, es lo que está en tu presupuesto de obra, tal cual, no lo modificas. Lo único sí considerar que tu presupuesto, o sea, tu formato de la valorización está de la mano con estos componentes que tiene tu presupuesto, porque yo te voy a valorizar lo que te presupuestaron. Es por eso que la primera parte va ahí tu presupuesto completo, tu ítem, descripción, unidad de medida, tu metrado, precio unitario y total, porque yo te voy a valorizar lo que tú estás ejecutando en función de tu expediente técnico. Esta es la primera valorización de obra principal. Y en el pie va a ir las mismas consideraciones del pie de presupuesto.
Como es una obra por administración directa, pues se tiene costo directo, luego a eso se aplica gastos generales y el total. Y añadimos una información que es el porcentaje de avance físico, que como es todo el presupuesto, se indica acá aquí 100%, digamos, como una información primaria, como una base. Esto va a ir tal cual el presupuesto de la obra en concordancia con el expediente técnico original, ¿ya? De forma anexa, tenemos la columna avance anterior, la columna avance actual, la columna avance acumulado y la columna saldo por valorizar. La columna avance anterior, en el caso de esta valorización de obra número 1, la columna avance anterior pues va a ser 0, porque no hay una valorización anterior. La columna avance actual está en correspondencia con la valorización de obra número 1. Y en esta columna avance actual, que está constituida por metrado, valorizado y porcentaje, son los metrados ejecutados en obra en cada periodo de evaluación. Puede ser quincenal o puede ser mensual, pero aquí en obras por administración directa, pues únicamente la periodicidad es mensual, ¿correcto? De acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación. Sabemos que aquí también en obras por administración directa, el sistema de contratación es precios unitarios, únicamente, no aplica suma alzada, solamente es precios unitarios. En cuanto a lo que es los datos, pues vamos a tener los metrados. Estos metrados van a ir en concordancia a lo que tú realmente ejecutas. Recuerden, es precios unitarios. El tratamiento de los metrados es lo realmente ejecutado, pudiendo haber más o pudiendo haber menos de lo que se previó en un inicio en el presupuesto, ¿sí? Pero eso lo estipularemos en función a lo que vamos a ir ejecutando, ¿no? Lo cierto es que ustedes tienen que ir registrando en cada periodo. Esto es un periodo, por decir, septiembre. Entonces, en todo septiembre, nosotros decimos cuánto hemos ejecutado de la partida X, Y, Z, solo en septiembre, y eso es lo que da en metrados. El valorizado es un valor que se obtiene multiplicando el metrado por el precio unitario, ¿no? Y luego se halla el porcentaje. Luego tenemos el acumulado. El acumulado es la suma de las dos columnas anteriores, tanto de lo que es avance anterior más el avance actual, o del avance acumulado. Lo que es saldo por valorizar es una columna que la vamos a hallar de la siguiente manera. Nos dice que es la diferencia del total de los metrados. O sea, según el expediente técnico, eso es tu total, con respecto al avance acumulado. Entonces, restamos el presupuesto base, menos el acumulado y me da el saldo, como lo observamos aquí, ¿no? Finalmente, si ustedes quieren saber, ingeniera, ya hemos hecho la valorización con el objetivo de tener esta cuantificación económica de la obra y producto de eso su porcentaje de avance físico. Recuerden que esa definición del reglamento es, digamos, calza perfecto lo que es una obra por administración directa. Para eso hacemos valorizaciones en obra por administración directa, para poder saber esa valoración económica de mi proyecto en función a sus avances. Asimismo, para poder obtener esta información tan valiosa que es el porcentaje de avance físico o el porcentaje de avance pues ejecutado, ¿no? En un periodo. Para eso hacemos valorizaciones aquí. No hacemos para saber cuánto nos toca que pagar. Esa denominación adicionalmente va para obras por contrato. En obras por contrato, adicionalmente, la información que hemos dicho de obras por administración directa sirve para que se sepa cuándo se tienen que pagar al contratista. Acá no. Acá las valorizaciones lo hacemos para saber esta cuantificación económica, repito, y el porcentaje de avance físico. Y con esto determinar la situación de la obra. Es decir, si estamos atrasados o estamos adelantados o si estamos igual. Y con ello tomar las acciones pertinentes para poder corregir lo que estemos de repente por debajo de lo programado, porque eso va a afectar a la obra, tanto en el plazo como en el costo, ¿ya? Entonces, para eso, para poder saber la situación de la obra y saber tomar en ese sentido las mejores correcciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí he hallado todos mis datos, metrado, luego mi valorizado y mi porcentaje. Sabemos que el metrado, nuevamente, repito, se va a hallar en función a estos datos que vamos acumulando día a día desde
en todo el periodo, ¿no? Por ejemplo, septiembre. Decimos, ah, ya hemos hecho oficina, hemos hecho trazo y replanteo, hemos hecho movimiento de tierra. Perfecto. ¿Cuánto has hecho en el mes? Pues para eso tendrás que metrar. Y obtendrás estos valores que los plasmarán. Y el valorizado, les he dicho, es metrado, ejecutado o actual por el precio unitario. Entonces, así, ¿qué vamos a hacer? Sumar. Sumar todo lo que se ha valorizado. Esa suma que hemos obtenido de todo lo que se valorizó en ese periodo se llama costo directo. A eso aplicamos las consideraciones que están en el pie de presupuesto, que es 8% de gastos generales. Entonces, eso aplicas 8% de gastos generales. Luego, ¿qué haces? Sumas y nos da la valorización contractual, o también llamado pues subtotal, ¿no? También se llama subtotal o valorización contractual, que en este caso es también igual al total, ¿no? Acá no hay subtotal, ¿no? O si quieres ver desde ese punto, es subtotal, que es igual al total y es igual a la valorización contractual. Y este monto lo divides entre el monto de la obra, que es 562,000, lo multiplicas por 100 y te da el porcentaje. Vuelvo a repetir, el porcentaje de avance físico lo hallamos dividiendo este parcial entre este total por 100. Así hallamos el porcentaje de avance pues físico. Luego tenemos el avance acumulado, que es la suma del anterior más el actual, ¿no? Que simplemente se tienen que sumar las columnas. Y el saldo, que es en este caso el presupuesto, que es mi total, menos el acumulado, me da el saldo, ¿no? Y de esa forma ya hemos completado, miren nuestra estructura. Esa es una plantilla para obras por administración directa. La misma, vamos aquí, la misma que también se complementa con este resumen, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en el resumen, el objetivo es hallar esto, ¿no? El objetivo es hallar esto. El objetivo es hallar las curvas S. Las curvas S actualizadas, ¿no? Donde se va a tener que trabajar el porcentaje o los avances programados versus los avances ejecutados. Entonces, para eso hemos trabajado anteriormente esto, ¿no? La información de los cronogramas de avance. Entonces, nosotros tenemos nuestros calendarios de avance de obras programados, que lo obtenemos de nuestro calendario valorizado de obras, que se trabaja en lo que son cronogramas, ¿no? En el PROYECT, por ejemplo. Entonces, aquí por cada periodo que se va a valorizar, nos dan unos montos económicos y por ende también unos porcentajes de ejecuciones de esos gastos, ¿no? O lo que representa, pues, estos mejor dicho, la representación económica que acá también se ve como avance, pues, ¿no? Lo que deberíamos de avanzar en nuestros proyectos. Porque más que nada por ahí, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestro calendario valorizado de obra que nos indica en esos meses cuánto es lo que vamos a gastar fundamentalmente y eso poquito se indica que también es nuestro porcentaje de avance, ¿no? Programado, ¿no? Entonces, estos datos ya están dados. Entonces, su expediente técnico, uno de los calendarios que acompañan es el calendario valorizado de obra, y ahí sale tus porcentajes de avances físicos programados. Eso es lo que está en el expediente, pero cuando usted ejecuta su obra tiene otra información, que es el calendario de avance de obra ejecutado. Esta información la vamos a ir alimentando con los porcentajes de avances ejecutados en cada periodo. Por ejemplo, acá nosotros tuvimos un porcentaje de avance físico, ¿no? Ejecutado en un periodo, que es 27.20. Ese valor, ¿no? Ese valor es el que nosotros lo hemos plasmado acá, 27.20%. Entonces, con eso nos vamos a la curva S, la que tenemos aquí. Con eso nos vamos a la curva S, ¿no? Y en la curva S nosotros tenemos esta representación gráfica entre lo que se programó y lo que se ejecutó. La curva azul es lo que se programó y la curva verde es lo que se ejecutó. Y vemos claramente que aquí lo que se está ejecutando siempre ha estado por encima de lo que se programó. Y la idea es justamente hallar eso, ¿no? Saber cómo están nuestras obras. ¿Están adelantadas, como estamos acá viendo, o están atrasadas? Y con esto, como ya les mencionaba, tomar los correctivos necesarios. Por ejemplo, acá en cada periodo vemos que está adelantado. Entonces aquí más que nada es seguir con la misma
de repente metodología, seguir afianzando lo que venimos haciendo para seguir manteniéndonos en azul. Y en el caso que hubiera pasado lo contrario, estuviéramos atrasados, entonces ahí no estaríamos tan contentos porque estaríamos en rojo y tendríamos que hacer los correctivos necesarios. Ahora, en este sentido también indicarles lo siguiente, que también lo refiere el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Qué nos dice? Nos dice que por lo menos para que no caigamos en atraso, se debe hacer el 80% de lo que programé. Si usted programó, como en este caso, 8.94 en su primera valorización, usted aplica 80% a lo que programó y sale lo que mínimamente debería ejecutar, que es 7.15. Si yo hago menos de 7.15, estoy en atraso. Pero en este caso no estoy en atraso, estoy sobre lo que programé. Pero es una forma de que usted evalúe si está atrasado o está adelantado. Y con esto podamos nosotros también afianzar un poco las situaciones que podemos nosotros también mejorar en la obra, ¿sí? Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ya eso también, ya vamos entonces, ya, y finalmente, ya para ir terminando y nos quedamos también para las preguntas, en cuanto a las liquidaciones, que es algo también que se tiene que ver en estas obras por administración directa, en este resumen podemos observar que las liquidaciones de obra se van a hacer en función a lo que usted ejecutó. Nosotros liquidamos tal cual ejecutamos. Si usted ejecutó una obra por administración directa sabiendo que el único sistema de contratación aplicable es precios unitarios, entonces usted liquidará por administración directa, entendiéndose que va a tener que trabajar dos tipos de liquidaciones, la liquidación técnica y la liquidación financiera, en donde en la liquidación técnica vamos a reflejar la calidad técnica del proyecto, de los trabajos, y en la liquidación financiera vamos a reflejar los gastos totales que se realizaron para la obra, ¿no? Con todos los componentes que este tiene, mano de obra, materiales, maquinaria y equipos, y tendrán que establecerse los gastos según el registro CIAF y las específicas de gasto del año fiscal. En lo que son las obras por contrata, recuerden que aquí aplica dos sistemas de contrataciones, precios unitarios y suma alzada. Y el único, digamos, si la liquidación que le corresponde ahí es una liquidación final, ¿no? Donde más que nada el objetivo es que se pueda visualizar el saldo de la obra y que si es que hay pago pendiente para pagar al contratista. O de repente pago que tengamos que deducir al contratista, es sacar las cuentas. En lo que son obras por administración directa o ejecuciones presupuestarias directas, según la resolución de Contraloría, establece que las liquidaciones que se tienen que hacer en obras por administración directa, como ya lo menciono, es liquidación técnica y financiera. En cuanto a los alcances de estas liquidaciones, lo dice también la resolución de Contraloría, es que suscrita el acta de recepción y tramitada esta acta, la comisión de recepción procede a efectuar la liquidación técnico financiera en un plazo máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la firma del acta. El proceso de liquidación técnico-financiera consiste en analizar y confrontar técnicamente lo que se ha verificado en obra con el resultado de la información financiera, estado económico financiero, sobre el detalle de los gastos que demandó la ejecución, obteniéndose el costo real de lo ejecutado, evaluándose el proceso constructivo y el manejo real de lo ejecutado, evaluándose el proceso y el manejo presupuestal. La liquidación puede ser total si el trabajo realizado nos dice quedó apto para su puesta en servicio y la transferencia correspondiente, o parcial si el trabajo realizado no quedó apta para su puesta en servicio, efectuándose este último para la rebaja contable. Y en esta fase la liquidación, la comisión revisará el proyecto de la memoria efectiva valorizada, presentada el mismo, que servirá de base para la tramitación y la inscripción de la propiedad en los registros públicos por parte del sector, entidad u organismo receptor. Además, darle estos alcances que ya más o menos hace unos 3 años atrás se estableció los procedimientos para la liquidación de obras por administración directa, dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Invierte.p, donde aquí podemos ver claramente que estas son unas recomendaciones
técnicas y yo diría de carácter, pues, no voy a decir obligatorio, pero sí de carácter de cumplimiento a cabalidad, porque es algo que nos va a ayudar a hacer una mejor gestión de las obras públicas. En esta norma o en estos procedimientos para la liquidación de obras por administración directa, nos indican que el plazo total recomendado es de 60 días aproximadamente, y como ustedes observan, va desde el paso 1 hasta el número 11. Entonces yo les recomiendo que ustedes que están de repente haciendo sus liquidaciones por administración directa cumplan este proceso, se guíen de este proceso para que puedan terminarlas con éxito. ¿Sí? Bien, eso es básicamente un poco las indicaciones. Agradecerles por la apertura y bueno, nos queda unos 7 minutitos para poder atenderles con sus preguntas. Gracias. No sé si me ayuda de repente con indicarme si hay preguntas o no, por favor. Bien, hay una pregunta en el chat, voy a leerla porque no creo que nos van a poder dar lectura. Nos dice Joel, ¿cómo es eso del reajuste K? ¿Dónde se usa la fórmula polinómica? Bueno, las fórmulas polinómicas es un mecanismo de contingencia que se tiene en el Perú para poder, digamos, reajustar nuestras valorizaciones en el caso pues haya subido o bajada de precios de los recursos. Entonces, cuando en un país hay mucha inflación y producto de esto vemos que las cosas suben un día, el otro día siguen subiendo, otros días bajan, o sea, y eso llama más que todo la subida, ¿no? Pero hay variabilidad también, no siempre subida, subida, hay precios que también suelen bajar, pero la inflación se entiende que es la subida progresiva de las cosas, ¿no? Como que se inflan los precios, ¿no? Entonces, eso no solo afecta a un país, a la economía de todos los ciudadanos, sino que también afecta al área, en este caso, a los proyectos de construcción, porque tú un día decías que el fierro estaba a un precio, la unidad, y otro día está el doble, y así. Entonces, en el Perú, esa medida de contingencia para poder un poco reajustar, por eso se llama reajuste, reajustar estos efectos de la inflación, que también se dan en los proyectos de construcción, pues se aplica la fórmula polinómica. Entonces, cuando nosotros hacemos reajustes, aplicamos la fórmula polinómica y de ahí sacamos un monto que le correspondería a las empresas contratistas para que puedan un poco aliviar este impacto que se da por esta subida, pero que no aplica para obras por administración directa. Ahí se entiende como que es interno y quien lo asume es la entidad. Más que nada se preocupa la normativa, la ley de contrataciones con el Estado, en dar ese respaldo a las obras por contratos. Por eso es que en obras por administración directa no se coloca fórmulas polinómicas, tampoco aplicamos reajuste, porque ahí la misma entidad no se va a pagar, ¿no? Entonces, eso es un poquito la historia. Abel nos dice, la específica de gasto de mano de obra puede utilizarse en la específica de... No, las específicas de gasto de mano de obra son únicas, lo dice en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas en sus clasificadores de gastos para cada año fiscales, tiene diferentes específicas de gasto, donde la mano de obra es una única, los materiales es otra, los equipos son otro, los gastos de los tributos es otro y así sucesivamente. Cada componente tiene su específica de gasto, ¿no? Y nos valemos de eso para poder liquidar las obras por administración directa. Pedro nos dice, buenas noches, una consulta, una obra por administración directa. Se hizo entrega del terreno, se hicieron los requerimientos de los materiales y mano de obra. Y eso demora unos días. Eso influye en el plazo de la obra, así demoren los requerimientos claros. O sea, lo ideal es que ustedes, cuando van a hacer una obra por administración directa, tengan el expediente ya mucho antes que la inicie, ¿no? Y que vayan ustedes haciendo la evaluación de este expediente
porque muchas de las cosas que están ahí en los recursos no lo necesitas, o de repente hay algunas cosas que no te van a servir, mientras que hay otras que sí te van a servir para que puedas hacer un mejor desarrollo. Eso lo vas a poder identificar en tu proceso de evaluación, porque una vez que pides, imagínense cómo lo van a cambiar. Entonces, antes de empezar la obra, ustedes es necesario que el residente ya esté empapado de lo que contiene ese expediente técnico, haga su visita a la obra y ya cuando inicie la obra pueda tener una visión de qué recursos pedirá, ¿no? Y pueda también presentar su informe de compatibilidad o de revisión del expediente técnico para que no tenga estos atrasos, porque cuando recién, digamos, inicias y ahí nomás supongamos que a los 3 días ya se da el tema del inicio de la obra, ¿no? Entonces vamos a estar como que no tan empapados y puede que ahí recién empieces a pedir, se demoren y eso va a influir en tus plazos. Pero de hecho, un poquito en las obras por administración directa se tiene esa deficiencia, ¿no? Que pedimos nuestros recursos y nos llegan muy, muy tardes. Y cuando son procesos de selección, más aún. Pero eso no se preocupen, que eso también es motivo, es una causal para solicitar ampliación de plazo en esta situación si es que se demore más de lo previsto, ¿sí? Pero una recomendación es que ya antes lo vayan teniendo en sus manos, revisen y puedan dar ustedes también hacia una mejor apreciación. Nos dice Joel, en una valorización por contrata, ¿qué información se debe adjuntar a la información? A la municipalidad, perdón, en una valorización por contrata, ¿qué información se debe adjuntar a la municipalidad? Pues pensé que solo era el cálculo de valorizaciones, pero veo que se necesitan otras informaciones. Claro, cuando nosotros valorizamos, es todo un expediente, no es solamente la hojita. Es más, lo que debemos presentar, y lo dice la resolución de Contraloría, lo dice también la ley de contrataciones con el Estado, lo que nosotros debemos presentar son informes mensuales, ¿no? O quincenales en obras por contrato o tal cual se haya establecido la periodicidad en las bases y en el contrato. Pero en obra por administración directa son informes mensuales. Y en estos informes mensuales, uno de los expedientes que anexamos, por decirlo, uno de ellos es el expediente pues, de valorización, va a ir esta hojita del cálculo de la valorización, van también resúmenes y también van a ir, uno de los componentes que también tiene estos informes son los metrados sustentados, ¿no? Ese es un poquito los componentes que va a tener todo este expediente, metrados sustentados, tu valorización y tu resumen, donde ahí incluimos la curva S, los cronogramas también. Alex nos dice cuál sería el tratamiento idóneo para prestaciones adicionales en obras por administración directa, ya que se ha visto que en obras por ejecución presupuestaria se hace y se deshace. Bueno, sabemos que las obras por administración directa tienen esta apertura adicionales, mayores metrados y menores metrados, o sea, deductivos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es ceñirnos a eso. Si tu expediente tiene deficiencias, omisiones o vicios ocultos u otro tipo de consideración, pues habrá que gestionar nuestros mayores metrados, nuestros menores metrados, unas prestaciones adicionales. Lo que tú veas que se necesita, lo tienes que gestionar, no interesándonos mucho cómo se vea la administración pública, ¿no? Usted tiene que hacerlo técnicamente viable, lo que se tenga que hacer para que la obra marche bien, ¿no? Y eso tendríamos que evaluarlo en función a las omisiones, vuelvo a repetir, la deficiencia, los vicios ocultos y lo que tú hayas hecho también en esta revisión del expediente técnico. Dice, ¿existe un límite para pedir una ampliación presupuestaria por mayores metrados? Sí, lo dice en este caso la ley de contrataciones con el Estado. Dice que el límite entre adicionales, mayores metrados y deduciendo el deductivo es de 50%, ¿no? Eso es un poquito claro que no lo hice directamente para administración directa, pero lo hacemos un poco réplica porque eso lo mencionan para obras por contrato. Pero como no hay, salvo que las entidades públicas tengan una directiva y nos ceñimos a eso. Entonces, cuando las entidades públicas tienen sus directivas para gestionar valorizaciones, para gestionar liquidaciones, para gestionar adicionales, para gestionar los informes, porque para cada procedimiento también las entidades públicas pueden sacar su directiva. Entonces nos ceñiremos a eso. Si es que no nos dan ningún alcance y no es ingeniero, ciñase a la ley, usted sabe que es esto, 50% lo máximo. ¿Sí? Bueno, y voy a terminar con la última pregunta de Elmer, porque ya estamos con las 8:18, donde nos dice qué porcentajes corresponde a la mano de obra del total de presupuesto. Bueno, aproximadamente es el 40%.
entre 30 y 40%. Los materiales ocupan en un 60%, un 30% más o menos es de la mano de obra y un 10% es de la maquinaria y equipos. Pero esto suele variar, pero en líneas generales, 60 para los materiales, es mucho más la preponderancia respecto al presupuesto del expediente para materiales, luego viene 30, lo que es mano de obra y 10 maquinaria y equipos. ¿Sí? Muy bien, chicos, muchísimas gracias a todos ustedes por su apertura. Gracias a la empresa también en CAP y en otra oportunidad nos estaremos viendo. ¿Sí? Buenas noches, bendiciones a cada uno de ustedes. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador.
puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.